Esta convención, que hoy día me toca presidir, transformará a Chile en un Chile plurinacional, en un Chile intercultural, en un Chile que no atente contra los derechos de las mujeres, los derechos de las cuidadoras, en un Chile que cuide a la madre tierra, en un Chile que limpie las aguas, en un Chile libre de toda dominación. Un saludo especial a los Lamien Mapuche del Wallmapu. Este es un sueño de nuestros antepasados. Este sueño hoy se hace realidad. Tenemos que ampliar la democracia, tenemos que ampliar la participación, tenemos que convocar hasta el último rincón de Chile a ser parte de este proceso. La convención debe ser un proceso participativo y transparente, que puedan vernos desde el último rincón de nuestro territorio y oírnos en nuestras lenguas originarias que han estado postergadas durante todo lo que ha sido el Estado-Nación chileno. Por los derechos de nuestras naciones originarias, por los derechos de las regiones, por los derechos de la madre tierra, por el derecho al agua, por los derechos de las mujeres y por los derechos de nuestros niños y niñas. Fueron las palabras que emocionaron, que conmovieron aquel 4 de julio de 2021, cuando Elisa Loncón, académica, mujer y mapuche, asume la presidencia de la Convención Constitucional. Un discurso donde están presentes la igualdad, la reivindicación de derechos, demandas aún vigentes. A 5 años del estallido social que devino los procesos que intentaron cambiar la Constitución. Tengo el placer, el gusto, mi corazón está muy contento por conversar una vez más con Elisa Loncón Antileo, nuestra académica de la USACH, expresidenta, por supuesto, de la Convención Constitucional, doctora en lingüística y con muchos títulos más, que no los voy a dar ahora, porque queremos retomar el diálogo a los 5 años del estallido. Elisa, bienvenida. Qué bonito, Mari Lamien, qué emoción que puedas leer ese texto, porque es un texto que también valora la antigua historia que hemos dado chilenas y chilenos, pueblos originarios, mujeres, que hemos estado buscando la posibilidad de ser activos dentro del proceso democrático y ampliar la democracia. Esa era nuestra tarea, porque una democracia tal cual hoy día regida por una élite, por sectores de privilegios, no nos representaba y no nos representa. Me parece tan vigente estas palabras que algunos extractos de lo que fue justamente tu tan sentido y lúcido discurso. Es más, recuerdo perfectamente dónde me encontraba yo. ¿Dónde estabas? Estaba abajo de mi casa, muy cerca de Plaza Dignidad, Parque Bustamante, y estaba escuchándote en vivo a través de la radio de la USACH, con mis auriculares, y me acuerdo haber llorado en la calle. Me sentí pero tan representada por ti, de tus palabras, y no solo de las palabras en sí, que por supuesto, y algo decíamos ahora, otra te parafraseaba de alguna manera, sino con la emoción, con el corazón, con la fuerza que lo dijiste. En cuanto también a mujer, a madre, a hija, valorando los antepasados, a la madre tierra. Es algo que nos olvidamos y que es tan humano que nos hemos olvidado de lo que pareciera obvio. Antes de retomar ese 4 de julio, antes de ese 2021 y antes de ese día, en noviembre, 15 de noviembre, del llamado Acuerdo por la Paz, ¿vamos al 18? Dale. ¿Te parece? Teníamos previsto, hay que decirlo, una entrevista a la semana justamente de los 5 años del estallido, pero bueno, nosotros el día viernes, por seguridad del campus donde está nuestra radio y canal, todos los medios, cerramos, así que quedó pendiente. Primero quiero preguntarte cómo viviste, más allá de dónde estabas, lo que estabas haciendo, cuando ya se siente el estallido, cuando ya la ciudadanía presente y transversal estalla. ¿Qué sentiste? Bueno, la verdad que a mí me conmovió ver a las niñas con sus uniformes llamando al tema de los 30 pesos, llamando a evadir en los metros. Y se veía ahí una cohesión entre las personas mayores que pasaban en el metro y le abrían la puerta, y con toda una manifestación, y es con su ropa escolar, 12 años, 13 años,
Y eso dice como que conmueve a una persona adulta, a una persona profesora. ¿Qué hemos hecho para que niñas de 12, 13, 14 años en su labor en vez de estar en la escuela, están haciendo esto? Eso era conmovedor. Eso fue como el primer como hecho que a mí me dice aquí algo está pasando. Y bueno, y todo fue así, continuó después. Esa señal es bien significativa, Elisa, porque esas niñas o adolescentes, esas jóvenes en el fondo, y sobre todo mujeres, como tú bien recuerdas, a propósito de Violeta Parra, vivan las estudiantes, Sí. había un acto también no solo de solidaridad o generosidad, sino de una responsabilidad donde la juventud, de alguna manera, con toda la fuerza que representa y que es propia de ese estado del desarrollo humano, se hizo cargo también de lo que no estaba haciendo el Estado, porque el aumento famoso de los 30 pesos no les caía a ellos. O sea, finalmente Claro. ese aumento de la tarifa Sí. no era directamente a sus bolsillos, Sí. sino a todos los demás. Y Sí. dijeron, basta. Sí, había empatía, había Eso, mucha empatía. empatía social en la calle, en el metro, incluso más. La primera transmisión que hizo CNN Chile sobre lo que estaba pasando era de un lenguaje completamente empático, porque hasta incluso colocaban a las personas que entregaban el agua, a las que andaban con el limón y todo, pero de una manera muy empática, antes que CNN entrara en la postura de que aquí hay que tomar esa posición de los empresarios. Reportaron la noticia tal cual se estaba dando y con mucha empatía. Eso también me llamó mucho la atención, una de las primeras transmisiones de la televisión. Y después ya eso cambió completamente. Absolutamente, lo sabemos. Tanto que hubo manifestaciones frente a los medios por parte de la ciudadanía. Sí. No más mentiras, ¿no? Sí. O desinformación propiamente tal. Sí. Y con el correr de los días, sobre todo antes de ese acuerdo político, de los sectores políticos propiamente tal, ¿qué sentiste también con la fuerza, y hay que decirlo, sí, con esa millonaria manifestación del 25 de octubre? Sí, a mí me llamó mucho la atención también un día que salimos marchando y el rector iba adelante, todos los estudiantes, los profesores. Y yo dije, oh, qué bello es esto, porque estamos abrazando lo que necesitamos, mejorar la educación pública, y qué interesante que la autoridad y profesores todos vamos en la misma dirección. En aquel entonces Solesi. Sí, Solesi, sí. Salimos en marcha de acá desde la universidad. Era realmente una gran posibilidad donde había acuerdos tácitos de que el tema de la educación pública, necesitamos educación pública para todos, y es lo que hemos estado siempre detrás de eso acá en la universidad. Entonces, después ver de que eso se podía concretar y que íbamos todos y que estábamos detrás, eso fue también realmente importante en la historia también de la universidad. Como los rectores también salieron a demandar la educación pública. Muy en el espíritu de Kirchner. Sí, ¿no? sí, es verdad. Elisa, y cuando empiezas a escuchar estos análisis de expertos, estas voces, esta opinología, algunos con más o menos profundidad, algunos más reduccionistas, en relación a lo que fue el estallido, el proceso, no solo el evento del 18 de octubre, cuando se habla del octubrismo, cuando se habla del estallido delictual, y cuando muchos sectores, incluidos los empresarios, ahora que también lo sacabas a colación, desconocen incluso las posturas que tuvieron en algún minuto de una cierta apertura. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué ves de Chile? Hay mucho cinismo, porque no hay que olvidar que el mismo poder político de entonces, la misma primera dama, Cecilia Morel, dice, es que tenemos que compartir los privilegios. Exacto. Y de eso se trata. ¿Por qué tenemos que tener un Chile de distinta categoría, donde unos sí pueden y otros no? Sí, somos todos somos ciudadanos de este país. Somos todos, pertenecemos a la condición humana, independiente que unos seamos indígenas, que otros sean migrantes, ¿te fijas? Y otros tengan el control de la empresa. Como condición humana, necesitamos la base
para seguir viviendo. Pensiones dignas, alimentarnos, llevar a los estudiantes, los niños a la escuela, la universidad a disposición del pueblo de Chile. O sea, eso a mí me hizo también mucho sentido porque tenemos razón con marchar, tenemos razón con demandar, porque aquí nos están entendiendo cuando dicen tenemos que compartir el privilegio. Entonces, eso creo que ese discurso de inicio sí hay que ponerlo en el análisis y creo que lo que ha faltado, una mirada más amplia de lo que fue el estallido social, porque finalmente ha primado una disputa ideológica donde se le ha quitado el sentido político del estallido y se le ha reducido a un tema de delincuencia. Pero aquí también hay que decir, hay delincuencia que se instaló desde afuera. Te juro, yo nunca anduve en la marcha y tú también, y el rector, jamás tomamos una piedra. ¿Cómo nos pueden decir delincuentes, no? Sí. Entonces, ¿quién quemó el metro? ¿Quién quemó el metro? No se sabe. Todavía no se sabe. ¿Y quién llevó el proceso judicial? Hoy día está procesado. Manuel Guerra. Sí, claro, está procesado. Entonces, era imposible que un ciudadano común y corriente, un estudiante universitario, entrara al espacio del metro porque está completamente controlado por cuestiones de seguridad. O sea, ahí está completamente articulada toda la seguridad tú no puedes entrar donde está el funcionamiento del metro. Y sin embargo eso ocurrió. Entonces, no fueron las personas que marchamos en función de pedir los cambios sociales. Fue otro aparato que ahí entró, no sabemos, y no lo han querido la investigación porque dijeron que las pruebas se perdieron, no hubo prueba, etc. Entonces, ese estallido delictual no lo hicimos nosotros. Creo que, por ejemplo, la psicología política tiene que analizar, la sociología tiene que analizar, tienen que analizar desde la historia, hay que analizar, desde el movimiento feminista hay que analizar el fenómeno, pero no reducirlo a esta cuestión de un acto delincuencial porque no lo fue. No lo fuimos, los millones que salimos a demandar, no lo ha sido nuestra historia, la historia de las mujeres, la historia de los estudiantes, ha sido por derecho de tener un Chile digno para todos. Y nosotros como profesores, yo trabajo en educación y siempre estamos buscando la transformación social a través de la educación, el trabajo curricular, la investigación. Llamamos a los estudiantes si es posible avanzar a tener un mejor país. Ese es el sentido por el cual estamos en la universidad. Y eso no es ser delincuente. Entonces a mí me dolió mucho que se redujera el discurso, que se hicieran estos conceptos octubristas y que se pusieran algunas personas a reproducir eso cuando eso es la negación misma de lo que fue el proceso. Entonces mi llamado es invitar a todas las ciencias sociales a analizar. Y mi llamado también es que se liberen los archivos de la Convención Constitucional, porque eso... ¿Tú lo pediste? Sí, lo he pedido y lo voy a seguir pidiendo y asumo de que las otras personas lo sigamos pidiendo, porque la democracia se mejora con buena información. La democracia se deteriora con las mentiras y hemos vivido el deterioro de la democracia a partir de la falsa información, desinformación y ocultar la información. Entonces, y claro, los estudiantes, las nuevas generaciones tienen el derecho de conocer cómo fue esa discusión, porque ese discurso que tú leíste es un discurso que salió haciendo una lectura del por qué nos movilizamos. Fueron las marchas, fueron la historia y todo, que hubo un momento en que yo no sabía si iba a ser electa, pero me tocó, fui electa y reconstruí ese discurso a partir de todo lo vivenciado en las movilizaciones, algunas históricas, otras durante el mismo proceso. Entonces, este Chile se merece un mejor país y merece mejores personas. Y la democracia se merece
ampliar, se merece una democracia compuesta por todos. Elisa, antes de adentrarnos en lo que ya justamente adelantábamos, la misma Convención Constitucional, quiero detenerme en dos señales. Los seres humanos somos de ritos, de simbolismo, de señales. Hay dos señales que me gustaría que tú le dieras tu valoración, tu apreciación, cómo fueron también para ti. Por un lado, en las mismas marchas, ver cuantiosas, copiosas, porque se replicaban constantemente, la bandera mapuche. Todos los sectores estaban orgullosos haciéndola bailar al viento. Y impresionante porque mucha gente la guarda hasta el día de hoy y la pone en sus balcones, en sus casas, mucho más que la bandera chilena, ¿no? Y luego te quiero preguntar la otra señal, que es la formalización de los altos mandos por omisión, por delito de omisión durante el estallido social, ya que estábamos hablando también de hechos de violencia, pero en este caso de represión por parte de agentes del Estado. Partamos con las banderas. Las banderas, yo creo que es un fenómeno que hay que estudiar en términos de cuál es la historia de este país que se llama Chile. Y en esa historia de este país que se llama Chile es imposible sacar a los mapuches. Los mismos independentistas, O'Higgins, Carrera, se sentían cercanos a ese pueblo aguerrido que luchó contra la colonia española. Y reivindicaron, los ejércitos han reivindicado esa parte de sentido de los mapuches por la libertad. Porque los mapuches hemos sido un pueblo libre, aún hoy día en un contexto de profunda colonización, hay un pensamiento mapuche libre que se llama Azmapu, que es la filosofía, que es nuestra lengua, que son nuestras danzas, que son nuestra ceremonia, que es nuestro año nuevo. Tenemos una concepción de tiempo distinta y la mantenemos, independiente de que está ese calendario romano. O sea, hay un pensamiento libre. O sea, la libertad que promueve como valor este país tiene inspiración y base en ese sentido de ser mapuche. Entonces, y yo creo que eso se juntó con la necesidad de cambiar un Chile, cambiar la constitución de la dictadura, instalar los derechos que eran para todos, las mujeres, para todos los sectores políticos, el agua que está privatizada. ¿Cómo nos pueden privatizar el agua? ¿Te fijas? Entonces hay un anhelo profundo de igualdad también, de ser iguales, en términos de que todos tengamos igual derecho a la educación y igual derecho al agua, por ejemplo, y no que sean las empresas que tienen todo y que pueden pagarla y el resto no la tiene. Hoy día mismo, mira, las regiones o las comunas acá más aisladas que no tienen espacio verde. Sí. No tienen un árbol. Y si no tienen árbol, no hay... el árbol moviliza el oxígeno. Entonces, vida, así es de vida, simple. Claro. ¿Y por qué unos sí y otros no? Entonces, bueno, hay una necesidad de igualdad. Entonces, lo que quiero decir de que tomaron la bandera mapuche porque hay una historia de lucha de los mapuches, hay una solidaridad también de los mapuches en los movimientos sociales de Chile, por decirte, movimiento obrero, durante la Unidad Popular. Nosotros hemos participado de los procesos democráticos, hemos estado como comunidades, no hemos sido reconocidos y buscamos ese reconocimiento, pero esa historia está. Y yo creo que está en la fibra y en los genes de los chilenos. Y eso aflora. Está en nuestro ADN. Claro, está en los ADN y aflora cuando se da esta posibilidad de hablar de la igualdad y de la libertad. Y después, como esto fue manipulado, fue prohibido, se prohibió la plurinacionalidad, se prohibió, y nuestra lucha se catalogó como una lucha identitaria, sí. Que no tiene nada que ver, es una historia, es una lucha por derechos, no es por si fuera por identidad,
bueno, el RN, los partidos políticos, todos todos tienen tienen identidad, partidos, su los manera equipos de fútbol, o sea, las iglesias, todas los tienen medios, no es un problema, el tema de la identidad no per es un se, problema, claro. sí, el problema de fondo son los derechos, que hay que igualar. Y la exclusión es el problema. La exclusión, claro. Entonces, bueno, yo creo que todo eso representó la bandera mapuche. Yo pienso que sí, pero todavía, como te digo, hay que estudiarlo, hay que ver a los chilenos, decir qué les significó, porque después hubo toda una prohibición y algunos renegaron y algunos ya se sintieron, claro, porque dijeron que íbamos a dividir el país, o sea, toda la democracia inclusiva que promovimos dijimos que era para dividir el país, o sea, los discursos los tergiversaron de tal manera que hasta los propios chilenos se sintieron ofendidos, ¿no? Y nos faltó el que ofendió la bandera también, o sea, no digo de los mapuches, pero se dieron situaciones muy feas que nunca debieron haber ocurrido. O sea. Sí, absolutamente. Ahora, evidentemente acá la división estaba desde antes instalada y se ha profundizado en el último tiempo. Volvamos al tema de las señales, de los símbolos. ¿Te parece que es un avance mirar un poquito el medio vaso lleno cuando se formaliza a los responsables, en este caso del actuar policial en el espacio público, a propósito de toda, no solo la represión, la violencia, las agresiones, los traumas oculares, los disparos, etcétera, abusos sexuales de otro tipo? ¿Te parece que es una buena señal? Claro que es una buena señal porque habla muy mal de nuestro país. 400 mutilados oculares. ¿En qué democracia del mundo se ha dado de que hay una política directamente de ataque al que se manifiesta y marcarlo? Sí. Es terrible eso. Es violencia estatal. Entonces, lamentablemente, lo que ocurrió con el estallido y posterior está... esa violencia que se le llama octubrista está muy de la mano con una política de violencia a quien se manifiesta. Y no digo solamente la violencia del ataque directo, como lo que ocurrió con las personas que las formalizaron por las tocaciones a las niñas, horroroso, ¿no? Pero también mucha violencia en el lenguaje. Entonces... qué bueno que se avance en términos de formalizar a los responsables. Hay otros que no se les juzgó y no alcanzaron a juzgarlo, porque este país ha caído también yo creo que la élite cae en una situación de mucho cinismo y se maneja mucho el discurso, porque ¿cómo tú puedes justificar que una persona que haya robado un banco haya sido 2 veces presidente? Es el manejo y la tergiversación de la información y que afecta a los sectores más postergados. Mucha gente en ese periodo votó porque era empresario y porque era empresario no robaba. Pero falta formación política. Falta información a los votantes y tenemos un sistema comunicacional completamente coludido con el sistema empresarial y manejo de la información y bueno, eso se reproduce, las mentiras se reproducen a todo nivel. Entonces, en vez de avanzar en la democracia, estamos restringiendo la posibilidad de decisión a los ciudadanos chilenos que están más marginales. Elisa Loncón, vamos a hacer una pausa para ya adentrarnos en la Convención Constitucional, un hito también en nuestra historia que a ti te tocó presidir y poner la primera piedra. Vamos a la música y ya regresamos a Frecuencia Pública con nuestra queridísima invitada, que en realidad no es invitada porque es de la casa. Vamos a la música. Seguimos conversando acá en Frecuencia Pública por Radio USACH con Elisa Loncón Antileo, académica de nuestra casa de estudio, doctora en lingüística, expresidenta de la Convención Constitucional. Muchos libros a nivel local, como
también global, hablan de la crisis de la democracia. Y no solo de aquello, sino también de un agotamiento del sistema neoliberal o del capitalismo que ya no da para más. En las propuestas que se hizo en el texto que presentó la Convención Constitucional, había muchos avances u oportunidades de transformación, ya no solo para algo que es muy claro en nuestro país, que es la desigualdad, esa mala distribución de ese supuesto oasis del que hablaba Piñera, donde las riquezas parece que no se las llevan solamente unos pocos apellidos o familia, y bueno, y todo el tema que hay con las regiones, como tú bien decías, todas las brechas con las mujeres, con los niños y niñas y adolescentes. La primera vez que escucho, a propósito de tu discurso, Elisa, perdona que me vaya por la rama, nombrar a los niños y niñas. Luego lo ha hecho el presidente Boric, pero tú fuiste la primera persona que puso en un discurso tanto a la ascendencia con los antepasados como la descendencia o bien, digamos, los protagonistas del mañana, que también son del presente, niños y niñas. Quiero volver al texto que también fue por una élite bastante ninguneado de que era un desastre. Yo lo tuve mucho tiempo en mi velador, lo leí íntegramente. Yo me emocioné y me llamó la atención incluso mi emoción porque decía, pero si esto es lógico, esto debería haber estado hace mucho tiempo, independiente de la Constitución de los 80. ¿Qué cosa tú sientes que no se entendieron, no quisieron entender? Porque había conflicto de intereses, había terror de perder esos privilegios de algunas de las tantas propuestas que hicieron estos más de 300 artículos de la Convención Constitucional, que emergió de la Convención. Sabes que yo mirando ahora el estado de crisis, corrupción, falta de la pobreza, los incendios que han afectado, o sea, está tú suma. Y uno dice, pero ¿por qué está todo mal? ¿Por qué está mal? Siento que que más que nunca necesitamos hacer un cambio de fondo. Y ese cambio de fondo fue pensado con esa nueva constitución, en el primer proceso constituyente. ¿Por qué? Porque nos hicimos cargo de las demandas que venían a nivel político, a nivel del sistema judicial, a nivel de las demandas por los derechos de la naturaleza, los jóvenes, de la salud. Y fuimos por comisión viendo la problemática, analizándola y transformando esto después en artículos que fueron los que quedaron dentro de la propuesta de la Convención Constitucional. Entonces, en ese contexto, yo creo que necesitamos superar. ¿Cómo vamos a superar la corrupción si seguimos sobre el mismo sistema y sobre las mismas personas que se llevan, porque son familias, las que conducen el sistema político de Chile? Nosotros planteamos, por ejemplo, que fuera unicameral el sistema político. Y bueno, los de entonces, que eran senadores de entonces, claro, se fueron en contra de nosotros. Unos pocos que estuvieron de acuerdo. Sí, me parece que mi compañero Alejandro Guillén. Sí, estuvo de acuerdo, claro. Sí. Claro que sí, hubo gente de acuerdo, sin duda, pero se sintieron golpeados porque toda la vida han hecho cargo de esas funciones que le ha permitido tener un control de este país, una pequeña parte que controla este país. Entonces, ¿qué pasó con el sistema de pensión de la AFP? Fue muy triste porque las personas más humildes se fueron en contra. Y me acuerdo yo, una compañera que le tocó ir a hacer la campaña para la aprobación de la propuesta constitucional abajo de Mena. Tocaba la puerta, ex convencional. ¿Por el apruebo? Sí, para el apruebo. ¿Ya? Y salían las personas en bajo de Mena y le decían, con mi plata no. Ya, se compraron el eslogan. Se compraron el eslogan, pero ¿quién tiene dinero por la AFP?
¿Quién tiene? Ni siquiera un profesor universitario, como en mi caso. Te juro que si yo jubilara, no tendría ni para pagar dividendo de mi casa. Entonces, pero este discurso neoliberal que ha sido instalado durante todo este tiempo genera estos resultados, pues, porque la gente al final se ha transformado en el individuo que resuelve su dificultad a nivel individual. Y si tú sales todas las mañanas a vender Super 8, esa es tu ganancia para alimentar a tu gente, tu familia, y el día en que ya no puedas vender los Super 8 no va a tener ese dinero. Entonces la gente lo leyó literalmente, que le van a quitar ese dinero de los Super 8. Estoy de una manera muy eufemística, estoy llevando la situación, pero lo cierto es que en todas partes del mundo los sistemas de pensión son fondos solidarios. Son fondos solidarios que permiten una redistribución. Para algunos sectores la palabra solidaridad, sobre todo en esta discusión legislativa, pensiones, salud, etcétera, suena a insulto. Es impresionante. Es que es imposible separar a la sociedad de la solidaridad. Exacto. O sea, es que somos una sociedad individualizada, se perdió todo lo colectivo y comunitario, o la clase política ha querido que perdamos esa noción, pero, que es per se, claro, es per se. Pero es que el mismo amor al otro es solidaridad. Cuando uno viene en el metro y ve, por ejemplo, las personas ensimismadas, sí. Aquí con el celular, y ya que te caen encima, uno dice, bueno, pero aquí no hay, ¿qué es lo que está faltando? Falta empatía hacia el otro. ¿Por qué no guardamos el celular y, bueno, vamos todos apretados, pero no nos vamos encima de la otra persona? Entonces, ¿pero qué necesitamos? Amor, porque si no hubiéramos tenido amor, no hubiéramos crecido y necesitamos devolver ese amor al resto. Y eso se llama solidaridad. El sistema necesita la solidaridad. A todo nivel, en la sala de clase, ¿cuántas veces los niños comparten su pan? ¿Cuántas veces comparten el agua? Yo he visto a veces tomando de la misma botella de agua. Eso es solidaridad. ¿Y por qué lo han despojado de la política? Es malsano, es realmente malsano y es lo que nos reduce nuestra condición humana. ¿La pandemia agudizó eso? La pandemia agudizó el miedo. El miedo, y eso también fue parte de lo que nosotros tuvimos que enfrentar y que ha llevado a la sociedad bastante a ensimismarse todavía más. Entonces, claro, es un factor importante que influyó e incidió en lo político. Elisa, yo sé que nadie tiene la varita mágica, pero si podríamos dar un poquito de luces. Tú algo decías también, ¿no? De que falta todavía una mirada donde desde las ciencias sociales, ya sea sociología, la psicología social, la misma historia y otras, las ciencias políticas, qué sé yo, nos pongamos todos a conversar de esto, de lo que fue. Porque tenemos lamentablemente el mal recuerdo del negacionismo que se vio a los 50 años de la dictadura, el golpe de Estado, cuando se instala la dictadura en esos términos además, donde a los 30 años o el año anterior, el 2022, no había quien tuviera la desfachatez, el asco de hablar ni de pronunciamiento, al menos públicamente, ni de que fue solo un régimen militar y no una dictadura y que no fue un golpe de Estado, bueno, en fin, todo lo que sabemos, o que no hubo detenido desaparición. Ya eso parecía inaceptable y digamos, imposible de pronunciar, pero nos equivocamos. Vimos de nuevo algunos sectores, no de forma masiva, pero radicales. Entonces, a mí me pasa con el estallido, recién 5 años, también está esa crítica, y con estas encuestas que dicen que Chile está peor que antes, considerando todo lo demás, digamos. ¿Cómo se retoma el diálogo? Y me encanta lo que dices, lo del amor, porque pareciera que el amor fuese una palabra solamente dedicada a tu propia familia. Y a darse verso. Y a tu pareja. Sí. Exacto, y 13-13, ¿ah? Sí. Y que ahí nos quedamos, cuando el amor es una energía. Sí. Es una energía que por lejos, y aquí no estoy, digamos, hablando de ninguna interpretación religiosa, aunque la tuviera,
lo único que hace es multiplicarse. Sí, Y sí. entonces, ¿cómo no pensar en una sociedad más amorosa? Sí. ¿Cómo se retoma con todo lo que estamos viendo? Yo te juro por el trabajo, y me imagino que tú también, porque nadie escapa, pero por el trabajo que realizo, de estar enterada de todos los tejes-manejes, de lo que se destapa, de lo que no se ve, pero uno siente, uno dice, esto duele mucho más la crisis de inseguridad y todo el tema también del desconocimiento. Es muy doloroso. Estamos con suerte sobreviviendo. ¿Cómo se empieza a retomar un poquito, crees tú? Yo creo que, mira, siempre están las malas energías. Sí. Y siendo el amor una energía tan bella, que no olvidemos que quienes llamaron a rechazar dijeron rechazo con amor. Sí, no, es que eso ya es. Deja que me ría, por favor. Pero ganaron, fueron Pero victoriosos. ganaron. Fue una campaña victoriosa, Sí, ganaron. sí. Pese a todo ganaron. Pero toda la manipulación. Y por paliza. Claro, claro. Entonces, nosotros los seres humanos tenemos ambas cosas instaladas. Somos súper positivos, pero también tenemos cosas que también son negativas. O sea, que yo desde el mundo mapuche siempre pienso y siempre hablo con los estudiantes y les digo, mira, si aquí lo que requerimos todos es el equilibrio. El equilibrio, buscar siempre el equilibrio entre nosotros, los vínculos equilibrados con la naturaleza, con la sociedad, en el curso, con los profesores, porque también hemos tenido crisis nosotros. Sí, claro. Entonces, y las crisis son derivadas de esa falta de equilibrio. Entonces, pero por otro lado, lo más básico de nosotros como seres humanos es conversar. Lo más básico, que nos podamos sentar a conversar. Yo hace poco estuve en una conversación con Cristina Doradora, hacía 2 años. Maravillosa. 2 años que estuve no con ella hablábamos. por su libro de los microbios. Sí, estuve 2 años que no habíamos hablado. Pero cuando uno conversa, lo que ocurre en el ser humano, lo que ocurre en la conciencia de cada uno, va fluyendo una inteligencia nuestra de luces. saber, se van prendiendo luces, se van acercando posiciones. Entonces, pero aquí se prohibieron conceptos del cual tú ya no podías conversar. Dentro de esos conceptos, claro, se colocaron otros, que había que hablar de octubrismo, que el otro, que no plurinacionalidad, que no pueblo indígena, que no el traje de las mujeres, ¿te fijas? O sea, luchas que habíamos ganado, porque las mujeres nos hemos ganado el derecho de vestirnos como nosotros queremos, luego te instalan un formato que lo otro no puede ser. Y hubo mucha discriminación en la calle con tu traje y todo, las mujeres indígenas vivimos eso, lo vivimos después del rechazo. Ese orgullo que habíamos ¿Te insultaban en la calle? También, claro, también hubo insultos en la ¿Te calle. reconocían como Elisa Loncón, como la Sí. expresidenta? Sí, he tenido linda experiencia, todavía me saludan. Yo te todavía. quiero de antes de ser... yo te quiero de antes, ¿ah? Bueno, No solo soy fan. No, es que yo hago ese trabajo de proyectar lo que es un pueblo que tiene una historia tan bella, una filosofía tan hermosa, una lengua. Te fijas, lo vivo, lo sueño, lo llevo y eso lo comparte y eso genera mucha cohesión, genera mucha empatía y es una linda experiencia y así también yo entré en la Convención Constitucional. Yo entré íntegra como yo era y pese a los golpes yo salí íntegra porque no me han quitado nada. Porque nada más puedo perder. Si ya hemos perdido tantas cosas, ¿qué más puedo perder? Que me digan un insulto. ¿Qué más me pueden hacer si cuánto lo hicieron con nuestros antepasados? Entonces, y yo pienso, pues, la vida es una sola. Pues. La vida es una sola. Yo no voy a gastar mi tiempo para insultar a otro. Y los que me insultan debieran pensar, ¿para qué gastan su tiempo en insultarme si yo voy a seguir siendo? Porque me debo a un pueblo, porque me debo a una historia. ¿Te fijas? Eso es lo más bello que cada uno de nosotros debe reconocer. Estamos acá porque tiene un sentido esta vida y queremos vivir mejor. Y en eso nos tomamos de las manos, tenemos la crisis climática, enfrentémoslas todos, tenemos una crisis política, vayamos en función de resolver esto,
pero no ocupemos el tiempo en este manejo de cambiar las cosas, como decir, mira, rechazo con amor, que la violencia son ellos. ¿Cuántas veces a mí me vincularon con la violencia? Sí, recuerdo. ¿Cuántas veces? Yo no tenía nada que ver con eso. Yo estoy en contra de la violencia y estoy por un mundo de diálogo, de paz, de comprensión. Por eso estoy en la academia y trabajo en educación. Si no, estaría en otro lugar. Bueno, Cristina Dorado me decía, mira, tal vez Elisa, si hubiera sido ingeniera, a lo mejor no te hubieran insultado tanto, porque lamentablemente las humanidades son siempre insultadas también en Sí. la academia. Sí, y es verdad lo que dice Cristina, que además es científica. Sí. Elisa, tú hablabas también, leí tu entrevista en The Clinic, en relación a lo que se quería ocultar, meter bajo la alfombra, exacto, y a propósito también de que se hablaba del despertar de la ciudadanía. Con nosotros, para nosotros, finalmente era lo que también estalló en esta expresión colectiva. Luego, a propósito también de las palabras, hoy se habla de transparencia y hay una institucionalidad del 2015. Está el tema de las filtraciones, que ahí hay que ver también hasta qué punto, pero la develación de muchos casos de corrupción en los 3 poderes del Estado. Y cuando hablamos de ocultar, siempre pienso que hay un acto premeditado, ¿no? Hay una estrategia, pero también a veces, bueno, no a veces, somos cortos de vista. Entonces, pensando en la profundidad de la tierra, voy a hablar en estos términos, y la vida y el tiempo hemos aprendido que no es, aunque nuestra mente lo entienda así, no es lineal o literal de cómo lo entendemos, va y viene, y es más espiral, pareciera. Entonces, ¿qué semillas? Pues estoy segura que hay semillas que todavía ustedes plantaron a propósito de la misma convención y que puedan brotar, no sé si mañana, pasado o en qué tiempo. ¿Qué semillas quedaron en esa tierra que todavía se están resguardando en una oscuridad propicia solo porque falta madurar? Yo creo, mira, linda la metáfora de la semilla, muy, muy bella. Y lindo saber también de que hay personas que guardan semilla, cuidan semilla, intercambian semilla, porque necesitamos pluralidad de semillas. Fíjate que el otro día me llamó tanto la atención, escuché que hay una crisis con el cacao, que ahí está en peligro el chocolate, que tanto nos gusta. Terrible. Imagínate. Sí. ¿Y es por qué? Porque las empresas productoras de cacao priorizaron un tipo de semilla. Y el cacao necesita diversidad de semillas porque ahí se van manteniendo, se van fortaleciendo entre las semillas. Pero como se reprodujo una sola, el tema es que hoy día hay una crisis. Se está tratando de ver cómo llevar la situación. Que lo cuente de lo que estamos hablando. Sí. Entonces, yo creo que los procesos sociales como el que vivimos y como fue el estallido social, fue un proceso demasiado importante para la historia de este país. Demasiado importante para la historia de este país. Jamás habíamos sido convocados los pueblos indígenas con las mujeres, que somos la mitad de esta población y más del mundo, a escribir una constitución. ¿Cómo podemos reducirla a una cuestión de octubrismo? O sea, no. Fue lo más importante que ha ocurrido en esta época. Entonces, los antiguos procesos importantes que han ocurrido en la historia de la humanidad trascienden, y esto también va a trascender. O sea, por decirte, la revolución feminista, 2017, qué sé yo, lo que pasó en el 98 en Francia, o lo que pasó con el movimiento estudiantil el 2 de octubre en México, se mantiene, porque son procesos de largo tiro, de largo alcance, que siguen repercutiendo en la historia. Entonces, ¿qué demostramos nosotros? Que las mujeres y las mujeres indígenas podemos sentarnos, que podemos escribir una nueva constitución, y eso fue lo que también la chispa que alumbró a nivel internacional. Posterior al proceso de rechazo,
yo he recibido múltiples invitaciones. Y yo digo, voy si me pagan los pasajes y la estadía, porque no es dinero que le pido a la universidad. Y todavía estoy asistiendo en la medida que yo puedo, tengo clase y todo, tengo que organizarme. Fuiste a cortar la revista Times. Todo, de todo. Varias revistas, topísima. Sí. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay muchas semillas, y hay semillas ya plantadas que vienen desde la historia, y que la semilla de los pueblos indígenas, que de sentarnos con todos los chilenos a decir, mira, ahora sí podemos hacerlo y podemos entendernos, eso ya está. Eso se activa en una circunstancia mejor, democrática, y dejamos un texto escrito, un horizonte diseñado, que cualquiera lo puede tomar, que lo puede precisar, que lo puede llevar, y esto también sirvió para el resto del mundo, porque todas las constituciones han sido herencia masculina, sin nuestra participación de mujeres en el mundo. Entonces, cuando se admira el proceso chileno, ese primer proceso constituyente, cuando se admira el estallido social, es por eso, es por esa fuerza. Y acá la ciudadanía tiene que saber que fuimos admirados por el mundo. Y así fue. Y así fue, y esa es nuestra historia, y esa es la que tenemos que enseñar y cultivar y llevar adelante. Hubo errores, por supuesto que hubo errores, fallamos en muchas cosas, pero concretamos en un año lo que el país nos pidió. Y ese es el logro tangible. Y la experiencia que vivimos, pues. La experiencia que vivimos y que nos vieron en toda pandemia. Estuvimos todo en el tiempo de pandemia y todo el mundo se reunía a ver lo que hacíamos, ¿no? Entonces hay muchas semillas ahí. Y yo creo que ya esto es cíclico y va a haber otro ciclo donde podemos retomar. Donde tengamos ojalá una linda cosecha. Una linda cosecha y nuevas generaciones que van a tener que asumir los cambios que requiere nuestro país, porque lo que no podemos soportar es que continúe la corrupción y que se sigan repartiendo los recursos que son para todos los chilenos y se lo reparte a una élite. Y que siga en un sectores políticos todavía manipulando nuestros discursos, y son lo que nosotros hemos construido. Así es. Esperemos esas semillas, sigamos regando, poniéndole luz y fortaleciendo también esa tierra. Muchas gracias, Elisa Loncón. Muchas gracias a ti por la invitación y saludar a todos los que están escuchando eso y disponible para seguir conversando. Gracias, Elisa, un placer. Gracias. Y ustedes quédense aquí en nuestra sintonía con las bellas palabras de Elisa Loncón. Ya viene Midna Schindler y viene Sin Pretexto.